Dios te bendiga en esta noche. Bienvenidos a Equip en Casa. Estamos contentos de poder otra vez conectarnos para poder estudiar la palabra del Señor. Y en esta noche tenemos un tema muy bueno y se trata de confiando en Dios cuando tú no lo entiendes. Y vamos a hablar un poquito de Proverbios capítulo 3, versículo 5 y también vamos a hablar un poquito de una historia en la Biblia de una mujer que a pesar de las circunstancias, de que a pesar de las cosas que ella pasó, ella continuó confiando en Dios a pesar de que no entendía por qué. Así es que mientras buscaba una enseñanza anoche, sentí que el Señor me guiaba a que en este año hay muchos que han estado luchando con problemas de confianza que a veces ellos no entienden. Por eso vamos a hablar un poquito de estos personajes y nadie sabe con seguridad y nadie puede probarlo, pero podíamos argumentar de que hay unos versículos importantes en las Escrituras que a veces son los más desobedecidos. Y uno de ellos es Proverbios 3:5, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y confía en el Señor con todo tu corazón y no se apoye en tu propia prudencia en todos tus caminos. Es bien difícil, ¿verdad?, nosotros poder apoyarnos, ¿verdad?, y confiar completamente en el Señor cuando a veces no entendemos las cosas. Así es que dice también la palabra que reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Así es que sabemos que el más desobedecido de la Biblia es confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Así es que, y someternos a Él. Es muy fácil poner este versículo que lo vemos mucho en las tazas, lo vemos en t-shirts, lo vemos ¿verdad?, en stickers en el carro. A veces vemos esto: confía en el Señor con todo tu corazón, pero en realidad a veces no es cierto. Nosotros desobedecemos eso porque nosotros a veces nos apoyamos mucho en nuestras propias cosas, en nuestra propia prudencia. Así es que, ¿cuántos de ustedes estarán de acuerdo que es tan difícil? Es mucho más fácil preocuparse que confiar en el Señor de todo corazón. Así es que si yo hablo con los super cristianos, ellos no van a decir que ellos no confían en Dios. Ellos van a decir que están simplemente preocupados o simplemente están inquietos. Así es que es mucho más fácil preocuparse que confiar en el Señor con todo el corazón, porque hay mucho de qué preocuparse. A veces hay personas que tienen muchos pensamientos y a veces no hay por qué estar preocupándose, pero hay gente que le encanta buscar ocasiones o buscar cosas de qué preocuparse. Si las cosas están bien, a veces decimos: ay, las cosas están bien, y todas esas cosas. Así es que a veces nos vamos a encontrar con muchas listas de muchas preocupaciones que la gente hoy día se envuelven en. Una en los estudiantes. Podrían tener un examen y están todos nerviosos. Tenemos personas que tienen que tomar decisiones y no están seguros que ellos van a hacer. También estamos seguros de que muchos de ustedes están preocupados por sus agendas. ¿Cómo voy a lograr todo lo que me ponen de frente en el trabajo? ¿Cómo voy a lograr todas los tasks que tengo? Todas las cosas, las agendas que yo tengo. O podría ser que tengas un hijo que no está viviendo de una manera que crees que es sabia o que honra a Dios. Así es que podría ser el matrimonio. En este año ha habido muchos problemas con los matrimonios y no sé, porque yo sé que el enemigo trata de socavar el matrimonio y trae muchas preocupaciones, pero a veces hay personas que están luchando, orando y esperando, y por mucho que se esfuerzan, parece que das 2 pasos adelante y das 20 para atrás. Y a veces no sabes qué hacer. A pesar de que piensas que confías, no entiendes por qué el Señor no ha obrado. Así es que muchas personas también han tenido muchos problemas económicos. Este año ha sido un año muy difícil ¿verdad?, con todas estas cosas que han sucedido con el gobierno, y también personas que también están pasando por problemas económicos. En cuanto empiezas a recuperarte, tú dices: todo se multiplica, y piensas: ¿cómo llegamos hasta aquí? Ni siquiera puedo comprar una casa, apenas puedo comprar leche ahora mismo. Yo no sé tu situación, pero muchas veces pasamos por todas estas preocupaciones. Existen, son reales, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Así es que mi pregunta a ti es: ¿qué te preocupa en esta noche? ¿Qué te preocupa a ti? ¿Qué te está ocupando tu mente y que te ha permitido que tú no confíes en el Señor?
Así es que sabemos y podemos entender que nuestra vida puede ir de cero a un estado descontrolado en un abrir y cerrar de ojos. Las cosas pueden virarse. Mucha gente a veces también tienen una vida buena y de momento pasó algo y tú dices, ¿qué pasó? O sea, se movió todo, se descontroló todo, en un momento se vira la vida y uno no sabe ni qué es lo que está pasando y tú no tuviste nada que ver con nada, sino que sucedió. Mi pregunta es, ¿vas a confiar en medio, ¿verdad? ¿Vas a confiar cuando tú no entiendes lo que está pasando o solamente vas a continuar en tus preocupaciones? Así que mi pregunta en esta noche es, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué te preocupa? Hay cosas que se escapan de nuestro control. El preocuparte no va a valer de nada. Solamente tenemos que confiar en el Señor, porque hay cosas en nuestra vida que nosotros no la vamos a poder controlar, ¿verdad? Hay cosas que no se controlan. Así es que, pero la gente, como dije ahorita, siempre encuentra una manera de preocuparse por algo. A veces no pasa nada. A veces sí, las cosas van a estar bastante bien. A veces te preocupas, pero a veces no hay por qué estar preocupado. Sin embargo, esto es lo importante y esto es lo que tenemos que nosotros ver. Cuando lo pensamos, aquello que nos preocupa nos muestra mucho acerca de lo que nosotros creemos de Dios. Y repito eso, cuando nosotros pensamos en las cosas, lo que nos está preocupando nos muestra mucho acerca de lo que creemos acerca de Dios. Así es que piensen esto, lo más que te preocupa a menudo revela dónde confías menos en Dios. Eso quiere decir que cuando tú te entras en estas preocupaciones, estás revelando que tú no tienes ningún nivel de confianza bueno con el Señor. Cualquier cosa que te preocupe más es a menudo un indicador del lugar en el que quizás no estás confiando en el Señor con todo tu corazón. Por eso al principio dije que este es el versículo más desobedecido en la Biblia, porque decimos que confiamos en el Señor, pero no confiamos nada. Nosotros tratamos de controlar nuestras situaciones, tratamos de nosotros envolvernos, tratamos de nosotros resolver y el último que dejamos es al Señor para que bregue. Ni siquiera a veces oramos, sino que nos metemos en 20,000 cosas y después vienen las preocupaciones. Así es que te preocupa a menudo, revela dónde confías menos en Dios. Y cuando te preocupas más es a menudo un indicador de que quizás no estás confiando en el Señor con todo tu corazón. En cambio, te apoyas en tu propia comprensión. Cuando en el versículo de Proverbios capítulo 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia en tus caminos. Reconócelo y Él es el que va a enderezar las veredas. Nosotros somos al revés. Nos apoyamos en nuestra propia comprensión en vez de confiar en Él y Él te va a revelar a ti cuál va a ser el camino a seguir. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Verdad? Muchas personas dicen, ¿por qué el Señor no contesta rápido? ¿Por qué se tarda tanto? No lo sabemos. Ni en la escuela de seminario le enseñan eso a los pastores, cómo contestar la pregunta de por qué Dios no contesta las oraciones rápido. Y vamos a ver cómo a veces Dios utiliza estos momentos para nosotros poder enseñarnos algo a nosotros en medio de esos procesos. Pero no me voy a adelantar. Así es que en 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto quiere decir que nosotros no estamos andando en la carne, nuestra armadura no es de este mundo, sino que nuestra armadura es en medio con el Espíritu Santo. Son armamentos que tenemos poderosos en Dios para derribar todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones, todas esas situaciones que tenemos y someterlos al conocimiento de Dios. Y meter todo ese pensamiento que nos viene cautivo a la obediencia de Cristo, porque muchas veces abrimos puertas en nuestros pensamientos. A veces en vez de someterlo a la obediencia de Cristo, le seguimos dando mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La ansiedad aumenta, el descontrol aumenta y pierdes el control y sobre todo pierdes la confianza en Dios.
Así que voy a hablarte un poquito de cómo te voy a enseñar a través, ¿verdad? De otro versículo bíblico y también a través de la historia de esta dama que está en las escrituras que se llama Ana y el Cana es su esposo. Vamos a hablar un poquito porque te voy a enseñar cómo confiar en Dios cuando a veces no lo entendemos. Así es que Proverbios dice 27:3, porque ¿cuál es el pensamiento? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Así que cuando nosotros metemos estos pensamientos de desconfianza en nuestra mente y nosotros le damos lugar a las situaciones, le damos lugar a lo que nos preocupa, nuestro corazón, así mismo vamos a ser nosotros. Así es que ese versículo es muy bonito. Vamos a hablar un poquito de Ana, la historia de Hannah en el Antiguo Testamento y vamos a ver su decisión, cómo ella hizo decisiones en cuanto a la situación que ella tenía. Poner su confianza en Dios sin importar lo que venía. En 1 Samuel 1:2 vamos a ver esta situación bien interesante en este matrimonio. Quizás mientras vayamos leyendo te vas a reír de algunas cosas del Cana, del esposo de esta señora, de Hannah, porque a veces pues él no entendía toda la situación que ella estaba pasando, pero ella se mantuvo constante. La escritura dice, el Cana tuvo 2 mujeres, se llamaba una Ana y una se llamaba Penina. Penina tuvo hijos, pero Ana no. Ana era la esposa principal de él, pero la otra no. Así es que, según varios comentarios que leí, muchos eruditos de la palabra creen que lo más probable es que se casara con Ana, que el Cana se casó con Ana y Ana no podía concebir. Así es que y él quería perpetuar su legado. Así que probablemente se casó con Penina para intentar tener hijos y preservar su nombre. Usted dice, ¿qué revolú ahí? Porque se casó con 2 mujeres, pero en ese tiempo pues esas cosas sucedían. Acuérdense que el legado y lo generacional era bien importante en ese tiempo en el pueblo de Israel. Así es que puedes imaginarte lo difícil que era para Ana. Tiene a su esposo y no puede darle hijos, y que tiene a Penina que puede. Imagínense, qué frustración debe tener esa señora viviendo en la misma casa. Dice, y especialmente durante ese tiempo que estaba Ana y Penina, ¿verdad? Este tiempo bíblico, se pensaba que el valor principal de la mujer era la maternidad y era la cultura, ¿verdad? Era la cultura. Si fueras una mujer que no podía tener hijos, la cultura te decía en ese tiempo, sabes que hiciste malo, estás pecando, Dios te está castigando. Así le decían a la mujer en ese tiempo. Imagínate, Ana solamente tenía la presión de que Penina le podía dar hijos a Elcana y ¿verdad? Que ella no podía y que le estaba orando a Dios y Dios no le daba esa petición, pero también tenía la presión de la sociedad donde le decía, pues Dios está enojado contigo, Dios te está castigando, hiciste algo malo y todas esas cosas. Así es que este cuadro no era fácil. Usted dirá, pero ¿cómo ella podía seguir orándole a Dios y perseverando en el Señor cuando estaba pasando con tantas dificultades? Porque a veces hoy día, por menos de esto, los matrimonios se dejan, ¿verdad? Y se divorcian y cogen sus partes por menos de esto. Pero esto era una situación muy seria. Así es que también le decían que estaban maldecidas por Dios. Así que solo podemos imaginar esto en la mente de Ana. Dice, quiero darle a mi esposo hijo, quiero tener un bebé, pero no puedo. Hice algo mal, ¿estará Dios enojado conmigo? ¿Soy yo una fracasada? Y ese es el pensamiento de Ana durante todo este tiempo. Ella pudo haberse sentido avergonzada por algo que no era su culpa, pero ella pensó que era su culpa. Imagínense. Y vamos a ver cómo ella continuaba confiando en Dios a pesar de que tenía estos sentidos de culpa. Como decía el tema, confiando a pesar de que yo no entiendo qué es lo que está pasando. Así es que ella podría haberse sentido avergonzada y algunos de ustedes pueden estar, digo yo, en una situación similar. Hasta aquí estamos hablando de una mujer que no podía dar hijos, pero cualquier persona puede estar en esta situación ahora mismo. Puede que estés en medio de una prueba y a veces te preguntas, ¿será que el Señor nos está castigando? Y estás orando para que Dios te libere, te sane o te ayude
y no lo ha hecho. Y tú te preguntas, ¿hice algo malo? ¿Existe Dios? Y si lo es, ¿le importa a Dios que yo estoy pasando por esta situación? Porque somos gente creyente, estamos orando tanto tiempo por esta situación. Estoy orando por esto y nada se está moviendo. Así es que dice en la historia bíblica que Elcana llevó a su familia a un culto anual para ofrecer un sacrificio en el templo. Penina, la sinvergüencita, digo yo, eso no es bíblico, hermano, fue al templo y se aprovechó la oportunidad para difamar seriamente a Ana, como vemos en Samuel 1, 6 al 7. Y decía así, y su rival la irritaba, hablando de Penina, enojándola, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta mujer era mala. Penina se burlaba de Ana y se mofaba de ella porque el Señor no le había dado hijos. Eso es simplemente malo y lo hacía año tras año. Esa frase realmente me conmueve a mí, porque decía año tras año era lo mismo. Subían a adorar y Penina la atacaba. Penina se burlaba de Ana mientras iban al templo. Cada vez Ana lloraba con lágrimas y ni siquiera comía. Imagínense, subiendo a su burro para ir a la iglesia y Penina decía, yo tengo hijos y tú no. Y año tras año las escrituras dicen que eran lo mismo. Esa frase a mí de año tras año me tocó muy profundo. Porque, y algunos podrían ahora mismo estar diciendo lo mismo, yo estoy en esta situación y es año tras año que yo estoy con esto. Año tras año es lo mismo. Y yo sé que para ustedes, para algunos de ustedes, esto es lo mismo. Año tras año orando. Año tras año he creído que este sería el año en el que Dios traería sanidad a mi vida. Año tras año es lo mismo. Año tras año yo le pido a Dios que me sane de mi depresión y hasta me resulta difícil superar el día. Año tras año me estoy preocupando por el dinero y crees que este será el año en que finalmente voy a salir adelante. Y este es el año en que te quedas aún más atrás. Año tras año crees que Dios te traerá a alguien especial con quien pasar el resto de tu vida. Y año tras año no tienes buenas perspectivas y te preguntas si hay alguien ahí afuera para ti. Así que pueden imaginarse cómo se había sentido Ana, porque lo único que le pide a Dios es que le haga lo que hace con casi todos los demás, ¿verdad? Solo quiere un bebé. Dios, solo dame un hijo. Y en caso de ustedes es, solo dame, yo pondría un blanco. O solo, Señor, provéeme blanco. Señor, sáname blanco. O sea, año tras año, wow, ella oraba por eso y Dios no le concedía el hijo. Año tras año orando, esperando y anhelando. ¿Cuántos de ustedes están en esa situación? Año tras año orando, esperando y anhelando. Año tras año fue lo mismo. ¿Cómo crees que Ana mantuvo su fe en Dios? ¿Cómo crees que ella manejó la situación cuando la gente la criticaba cruelmente y cuando Dios parecía injusto a sus ojos? Lo logró. ¿Por qué Ana le sirvió al Señor y mantuvo su fe? Porque ella había decidido de antemano, intencionalmente, que sin importar lo que viera, sin importar lo que pasara en su vida, sin importar lo que hiciera o no hiciera, ella decidió de antemano confiar en Dios y su confianza y su fe crecieron. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios no crece en los buenos tiempos. Nuestra confianza en Dios crece en medio de las pruebas. A nosotros nos gustan las cosas muy fácil, pero en este caso, la confianza en Dios se muestra en las pruebas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aumentar esa confianza en Dios? Aprendemos a confiar en Dios cuando las cosas no salen como queremos.
Sí, es muy fácil que todas las cosas en nuestra vida nos salgan como nosotros querramos. No, nunca todo está bien, todo está marchando, somos felices y eso está bueno. Pero a veces Dios quiere probar nuestras vidas. A veces Dios quiere saber cómo está tu confianza con Él. ¿Qué harías tú cuando las vacas están flacas? ¿Qué harías tú cuando hay ausencia de? Y entonces vemos esto en su propia relación con Dios, la de Ana. Su esposo le dice al Cana, ¿verdad? Era un hombre bueno. El Cana no era un hombre malo, era un hombre bueno. Pero en este versículo bíblico es tan particular que el Cana, él cometió un grave error. Él le dice a la esposa, Ana, ¿por qué estás llorando tanto? Ana, el Cana le preguntaba, ¿por qué estás sin comer? Así que lloraba porque no tienes un bebé. Y ella llora por ello. Y él le pregunta, ¿por qué estás ¿por qué estás tan desanimada solo porque no tienes hijos? Imagínese que un esposo, tras que las personas en el público te critican, tú estás frustrada porque no recibes tu milagro o no recibes tu contestación y tu esposo te dice, ¿por qué estás tan desanimada? Porque no tienes hijos. Y tú sabes lo que dijo, no te preocupes, me tienes a mí. ¿No es eso mejor que 10 hijos? En serio. Así es que no quiero ni pensar qué clase de respuesta Ana tuvo, porque la Biblia no dice. Pero la Biblia dice que ella seguía confiando en el Señor. Imagínese, o sea, ¿por qué está llorando? ¿Por qué no come? ¿Por qué estás desanimado? Porque no tienes hijos. Y después le dice que él es. O sea, yo, mi marido, me tienes a mí, yo soy suficiente. Así es que sabemos que aunque no tenía bebé y aunque estaba casada con este hombre, con esa ideología de que después que lo tuviera él, eso era suficiente. Y lo único que quiere Dios, ya sabe, Él se lo puede dar y no se lo da. Así es que Ana continúa eligiendo confiar en Dios. Y me gustó esto porque en lugar de Ana alejarse de él y decir, Dios no está ahí para mí, Dios no es fiel, ella elige recurrir a Dios. Y de hecho, la vemos recurrir a Él y desahogarse con Él, lo cual muchas veces es realmente una buena señal. Es bueno que tú vayas y te desahogues con el Señor. Es bueno que tú vayas delante de Él y le muestres tu corazón y tú te entregues a Él y le traigas tus peticiones a Él. La palabra dice en Samuel 1, 9 al 10 y te mostraré por qué. Esto es lo que dice, la escritura dice, una vez después de una comida de sacrificio en Silo, Ana se levantó y ¿qué hizo? Salió a orar. ¿Qué le oró a Dios? Y Elí, el sacerdote, estaba en el templo y dice que estaba sentado en el lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Y la escuchó a ella orando otra vez su petición, una y otra vez, como la hacía siempre. Y vemos que Ana estaba muy angustiada, llorando amargamente mientras oraba al Señor por su petición. ¿Qué estaba diciendo ella? No lo sabemos exactamente, que muchas cosas le habrá dicho al Señor. Pero tal vez sea como, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no has confiado en mí? Y he confiado en ti, y puedes y no, y puedes y te he sido fiel y te creo, Señor, y tú, Señor, no me has contestado mi petición. A lo mejor le decía a Dios, ¿dónde tú estás? Ella clamaba a Él con una profunda y honesta angustia, como a lo mejor muchos de ustedes, que a veces cuando están orando, ustedes oran angustiados, esperando esa petición. Así es que, si alguna vez tú has estado en esa situación como estaba Ana, ahí tirada en el templo, ¿verdad? Orándole al Señor, angustiadamente llorando, quiero prometerte que solo porque clamaste a Dios, no significa que no confíes en Él. Repito eso,
quiero prometerte que solo porque clamaste a Dios no significa que confiaste en Él. De hecho, llorar suele ser un reflejo de tu deseo. Sigue confiando en Él. Dios puede manejar tu honestidad. Dios puede manejar tus emociones. Y te prometo que preferiría que corrieras al Señor con todo tu dolor antes de darle la espalda cuando no entiende. Y entonces ella grita: Dios, ¿dónde tú estás? Así que Dios puede manejar tu honestidad cuando tú vayas. No te alejes cuando tú tengas situaciones y tú no entiendas. No te alejes del Señor. No le des la espalda. Como decía aquí, Él puede manejar tu honestidad. Él puede manejar tus emociones. Y yo te prometo, por la palabra, porque lo dice la palabra, que Él va a enderezar tu vereda. Él te va a mostrar el camino. Pero tienes que entonces ir delante de Él. Pero ella gritaba: Dios, ¿dónde tú estás? Muchos de nosotros, y a lo mejor muchos de los que me están viendo en esta noche, en este momento, están pasando por situaciones y están diciendo en este momento: Dios, ¿dónde tú estás? O has dicho al Señor: ¿dónde tú estás? Yo me siento sola, yo me siento solo, yo me siento como que mis peticiones no están siendo contestadas, como que las cosas se ponen peor. Pero ella, en medio del dolor, ella hace un voto a Dios, una promesa en 1 Samuel 1:11. Y ella dice lo siguiente: oh Señor del ejército del cielo, si miras mi dolor y respondes a mi oración y me das un hijo, mira lo que dice en esta promesa, entonces yo te lo devolveré. Así que si escuchas mi oración, yo dedicaré toda mi vida y la de mi hijo a tu servicio. Así es que mientras ella grita en una profunda angustia y este dolor, el sacerdote Elí, se acuerda que estaba sentado a la puerta del tabernáculo, habla con ella y entra en esta interacción inusual con esta persona. Dios siempre manda a alguien para que te traiga palabra, para que se acerque a ti. Dios nunca te deja desamparado. Siempre Dios envía una palabra de aliento a tu vida en medio de tu dolor, en medio de tu angustia. Y en este caso fue el sacerdote Elí y le dijo a ella: ve en paz y que Dios te conceda lo que pidas. Wow. Ve en paz y que Dios te conceda lo que pidas. Tú dirás: pero no me dio nada, no me dijo nada. No me dijo que Dios me va a contestar la petición. No me dijo, estoy en el mismo lugar. Nada ha cambiado, pero el sacerdote de Dios me dice: Dios te concederá tu petición. Ella responde: oh, gracias, Señor. Luego regresó y empezó a comer de nuevo y repitió esto en voz alta conmigo. Dice en la palabra que ya no estaba triste, ya no estaba triste. O sea, en ese momento, después que ese profeta le dio esa palabra a ella se fue confiada y dice que empezó a comer de nuevo y ya no estaba triste. Todavía no había un bebé, todavía no había escuchado su oración el Señor, bueno, todavía no se había contestado. Pero ya dice la palabra que Ana, después de esa palabra, no estaba triste. Porque ella, y yo digo, ¿cómo es eso? Si ella todavía estaba en el mismo lugar, como algunos de ustedes año tras año. Ha sido igual. Usted dirá, pues él me dijo, yo me fui. ¿Y cómo ella puede confiar de esa manera? Que decía que ya no estaba triste. Entras a la iglesia por un lado y estás triste y sales exactamente con la misma situación. Pero dice la palabra ahí que ella ya no estaba triste. ¿Cómo es posible? Usted dirá, ¿cómo es posible? Es posible porque ella había decidido de antemano, como yo dije anteriormente, y en ese momento ella reafirmó con todo su ser que pase lo que pase, ella va a confiar en el Señor con todo su corazón y no se apoyaría en su propio entendimiento de lo que ella piensa que debería pasar y lo que haría si fuera Dios y no se apoyara en Él. Así es que ella tomó una decisión arbitraria,
Yo voy a servirle a Dios. Pase lo que pase, yo voy a confiar en Él con todo mi corazón. No fácil, porque usted tiene la situación todavía. Ella tenía la situación todavía. La situación no había sido removida, pero ella continuó confiando en el Señor. Ella no se apoyó en su propio entendimiento, no se apoyó en lo que estaba sucediendo, en lo que la gente decía, sino ni lo que debería pasar, el resultado que debería pasar, sino que ella se apoyó en el Señor. Ella se apoyó en el Señor en todo su camino y le entregó al Señor y le dijo, yo te voy a reconocer y yo te voy a continuar adorando. Él haría lo que un Dios fiel haría. ¿Qué hace ella? Clamó a Dios y ya no estuvo triste. Yo te recomiendo, si tú estás pasando por una situación, clama a Dios, pero no continúes triste. Confía en Dios. Confía en la palabra. Estoy hablando a todos los que están ahí, hombres y mujeres, porque a todos, niños, jóvenes, confía en Dios. No estés triste. Eso es confianza. Cuando tú caminas sabiendo que hay situaciones, pero en tu corazón tú le entregas las cosas al Señor y no te apoyas en tu propio entendimiento de lo que pudo haber pasado o no pasará o va a pasar, eso se llama confianza. Y la confianza, vemos que en las circunstancias de Ana no cambiaron, pero su corazón cambió. Voy a repetir eso. Las circunstancias no cambiaron, pero su corazón cambió. Depositó su fe en Dios. Y en el verso siguiente, vamos a ver ahí mismo en las Escrituras, que dice lo siguiente. Toda la familia se levantó temprano a la mañana siguiente. Y dice, ¿qué hicieron? Estoy hablando del Cana, Penina, ella, ¿verdad? Se fueron otra vez y fueron ¿a qué? A adorar al Señor, ¿qué? Una vez más. Interesante esa parte que está en ese versículo bíblico donde dice una vez más. Interesante. Esto es un reflejo de fe. Nada había cambiado exteriormente y ¿qué hicieron? Fueron a adorar al Señor una vez más. Nada había cambiado. La situación todavía está visible. A lo mejor tu situación está todavía ahí, igual que antes. Pero la diferencia fue que fueron a adorar al Señor una vez más. Yo estaba leyendo de un pastor que estaba hablando de que él tuvo una situación en que un domingo fue y iba a predicar. Y ese día, pues había tenido unas situaciones anteriores y entonces ese día él irrumpió en llanto antes de comenzar a predicar. Dice que estaba en su oficina, faltaban 3 minutos, faltaban 2 minutos para ir a predicar y él estaba completamente llorando en su oficina y no se podía componer para poder predicar y decía, yo tengo que predicar. Y entonces, bueno, era antes de empezar el culto. Y él vino, se dijo, me limpié la cara, me lavé la cara con mis ojos rojos, todo, ¿verdad? Compungido, pero le tomé la mano a mi esposa y fuimos y nos sentamos en la primera banca y en la primera banca dice ahí que la adoró una vez más. Él dice que levantó sus manos y comenzó a adorar y se lo entregó al Señor y dice que sintió paz. Así es que a veces en nuestras circunstancias nosotros tenemos que solamente volver a adorar al Señor una vez más, mantener la adoración en nuestras vidas. Sabemos que a veces Dios no ha hecho nada notable todavía en su vida. En el caso de Ana no había nada notable, no había hijo todavía, ella no estaba embarazada, no había nada. Todavía la situación estaba ahí. Lo más seguro, acuérdense en que Penina todos los años cuando subía ¿verdad? La acusaba y la molestaba. Y eso era, dice la palabra que era todos los años. Me imagino que este año no fue la excepción, pero Ana mantenía ese reflejo de la fe. Ana fue a adorar una vez más. Así es que
Nosotros sí podemos ser realmente honestos y no actuar como si fuéramos cristianos espirituales, porque muchas personas actúan como cristianos espirituales y dicen, no tengo situación. Tú le preguntas cómo están ahí, estoy bien. Pero muchas veces no están bien. A veces es muy difícil confiar en Dios cuando nosotros no lo entendemos o cuando nosotros ocultamos nuestras situaciones. Cuando sabes que Él podría hacer algo y no lo hace y tú has tratado de ser fiel y no lo has buscado. Oraste, ayunaste, oraste un poco más, rogaste, suplicaste e hiciste cosas buenas por la gente con la esperanza de que, ya sabes, da una buena ofrenda, tal vez Dios lo note y seguiste orando y Dios no intervino, pero estas personas fueron a adorar una vez más. Así es que creo que a cada uno de ustedes y a mí también me ha pasado que probablemente hemos tenido momentos en que nos hemos sentido quebrantados, pero aún así fuiste y adoraste al Señor una vez más. Y hemos visto muchas personas así. Adoraste al Señor una vez más. No sé y como digo, no sé para quién es esto en esta noche, pero quizás has estado aguantando y estás a punto de rendirte. Y uno de los mayores actos de fe es alabar a Dios cuando aún tú no lo ves. Adorarlo cuando no tienes ganas. Y solo decir, no te adoro por el por qué, te adoro por el quién eres tú. Es diferente. Muchas veces decimos, le voy a adorar al Señor porque me contestó la petición. Le voy a adorar al Señor porque tengo abundancia. Le voy a orar al Señor porque estoy bien. No. Debemos adorar al Señor por quien Él es, no por lo que nos da. Porque entonces vamos a estar frustrados todo el tiempo. Va a venir falta de confianza. Así es que Dios siempre ha sido bueno. Y Dios siempre será fiel, aunque nosotros veamos que las oraciones no son contestadas. Porque Dios conoce los caminos de nosotros mejor que nosotros conocemos nuestros caminos. Así es que tenemos que aprender a confiar en Él, en las pruebas. En la escritura en 1 Samuel dice que ellos regresaron, Elcana, Penina y Ana regresaron, ¿verdad?, a la casa en Ramá. Y cuando Elcana durmió con Ana, o sea que Ana lo perdonó, después que le dijo que él era la última Coca-Cola en el desierto, ella lo perdonó, importante, y dice que ella realmente se lo perdonó, así que dice, dale a entender que se reconciliaron, sea lo que sea, y eso nos enseña a nosotros que no importa lo que esté pasando en nuestro matrimonio, hay esperanza, porque Elcana no era fácil. Yo me río porque es que en la manera que él le habló a ella era una cosa bien egocéntrica, ¿verdad? Pero ella demostró de que ella fue firme y el Señor siempre habla en su palabra que hay esperanza y sanidad en el nombre de Jesús, y a veces hay que perdonar. Ella lo perdonó después que le dijo aquello, así es que entonces ella lo perdonó y se acostó con Ana, dice la palabra, y el Señor se acordó de su súplica, el Señor se acordó de la petición, y a su debido tiempo ella dio a luz un hijo, y dice que ese hijo le puso por nombre Samuel, y Samuel quiere decir, significa escuchada por Dios. Interesante, ¿verdad? Y me imagino que cada vez que llamaba a Samuel, le venía a la mente, fui escuchada por Dios. Samuel, fui escuchada por Dios. Porque Samuel fue una oración contestada. Así es que, y Samuel también fue una bendición. Recuerda que ella dijo al Señor en la petición de que si él le daba el hijo, ella se lo iba a entregar a él. Samuel fue una persona muy importante en las escrituras, en la vida de Jesús como profeta. Y, ¿verdad?, ahorita yo le menciono unas cositas más. Pero cuando vemos estas cosas, vemos que Dios escuchó su oración y Dios finalmente le respondió. Ahora, pero de esta manera nos plantea una pregunta, y lo había hablado ahorita. ¿Por qué Dios se tarda tanto tiempo? ¿Por qué no lo hizo años antes? Porque no sé qué quieres que te diga. Como dije al principio, Dios conoce nuestros caminos, son más altos que lo que nosotros podemos pensar. En otras palabras, lo que encontré en mi propia vida es que a veces Dios necesita hacer algo en mí mucho antes de hacer algo por mí. Y lo repito,
A veces Dios necesita hacer algo en mi persona mucho antes de hacer algo por mí, de darme algo, de contestarme una petición. A veces tiene que enseñarme algo. Él tiene que hacer algo en mí para cambiar mi corazón. Si voy a confiar en el Señor Dios con todo mi corazón, porque mi corazón es malvado por mí mismo. Sabemos que el corazón te puede engañar. Y a veces necesitas sanidad. Quizás haya alguien aquí que Dios quiera hacer algo en ti. Por eso es que a lo mejor tu petición o tu situación no se ha resuelto. Antes de que Él haga algo por ti, si estás esperando, llorando, tienes que adorar una vez más. Esperar bien. Y dirán, esperar bien, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Cómo esperar bien? Sabemos que Dios ha sido fiel en el pasado. ¿Cómo nosotros no le vamos a confiar en el futuro? O sea, si nosotros somos personas que entendemos la Escritura, entendemos todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel hasta el día de hoy que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Así que su palabra es verdadera y Él siempre va a ser fiel. No es para quién es, no sé para quién es esto, pero te digo otra vez que tú puedes confiar en el Señor porque el Dios de nuestro pasado es un Dios que podemos confiar en nuestro futuro. Así es que creo que Dios está esperando ahora mismo por personas que tomen decisiones, ¿verdad que sí? Dios tiene una palabra para el que está decepcionado de Dios. Y quiere decirte que te promete que Dios no te ha abandonado. Y Él sigue siendo bueno. No empece a que Dios sigue siendo buena y sus promesas son verdaderas. Nosotros podemos confiar en Él. Podemos dejarlo entrar nuevamente a nuestras vidas. Puedes correr hacia Él. Puedes clamarle a Él. Muchas personas han dejado de clamarle a Él porque se cansaron. Dijeron, Él no contesta. Cuando Él diga, han tomado esas actitudes en vez de continuar adorándole a Él una vez más. Así es que puedes clamarle con profunda angustia y entonces podrás adorar una vez más porque Él siempre es bueno, siempre está con nosotros y nunca nos abandonará. Él nunca abandonó a Ana. Pero Ana decidió de antemano que iba a confiar en Él pase lo que pase. Así es que Elí y Samuel pudieron ver la experiencia. Dios le habla a Samuel y también Samuel intercedió por el pueblo. Samuel fue juez sobre Israel y gobernó. Samuel ungió a David como rey de Israel, imagínense. Ella esperó tanto tiempo y la promesa de que él le iba a servir a Dios para toda la vida se cumplió también. Todo ese proceso llevó a una confianza de parte de Ana profunda, a confiar en el Señor con todo su corazón y no apoyarse en lo que ella veía alrededor de ella, las críticas, el marido excepcional que tenía y todas esas cosas, ella las sobrepasó y no se apoyó en lo que ella veía. Ella dijo, Señor, tú eres fiel y tú vas a contestar las peticiones. Todavía yo me río cada vez que yo leo esta anécdota. Así es que Dios está esperando por nosotros para que nosotros tomemos decisiones. Así es que en esta noche lo que yo quiero traerte a ti, yo sé que vienen muchas situaciones a nuestras vidas, pero en esta noche yo quiero que tú pienses, si estás pasando por situaciones, tienes una carga, si tienes una carga, ponlo en las redes sociales, tengo una carga, para nosotros poder saber quién eres y poder orar por ti. Tengo inquietudes, ponlo en las redes sociales, tengo una inquietud porque queremos que orar por ti. Así es que, y ora. Y vamos a hablarle al Señor y a confiar en el Señor y no apoyarte, no mires la situación que está pasando alrededor de ti, sino que apóyate en el Señor. Y quizás tú dirás, pero pastora, a lo mejor usted dice eso porque no le está pasando a usted, me está pasando a mí. Yo entiendo, no me está pasando a mí, pero Dios dice en su palabra que confíes en Él. Confiar en Dios. Él va a enseñarte el camino. Yo no te puedo enseñar el camino. Nosotros te podemos aconsejar, te podemos guiar, te podemos dar el ABC, te podemos dar discipulado, podemos darte consejería, psicología, todas estas cosas. Pero al final del camino, la persona que tiene que confiar eres tú.
Eres tú. Tú tienes que confiar en el Señor de que tú vas a ver esas cosas hechas. Y hubo gente en la Biblia que ya pasó por esto. O sea que esto no es nada nuevo. Increíble que las personas digan, que esto me está pasando a mí. Esto viene de mucho tiempo. Ya personas han pasado por lo mismo que tú has pasado. Pero la diferencia la ha hecho es reconocer a Dios en sus caminos y confiar. Así es que vamos en este momento en orar, ¿verdad? Orar esta oración. Dice Dios, reconocemos que a veces es muy difícil confiar en ti. No podemos verte y sabemos qué haces. No entendemos todos tus propósitos, pero Dios, ya lo hemos decidido. Elegimos depositar nuestra fe en ti y en Dios en este momento. Ayúdanos a sentir el toque de tu mano, tu amor sobrenatural por nosotros y tu providencia. Dios, te damos gracias porque estás trabajando en todas las áreas de mi vida para traer el bien a quienes te aman y son llamados conforme a tu propósito. Dios, simplemente reconocemos que tus caminos son más altos que los nuestros y que tienes un panorama más amplio. Dios, ayúdanos a confiar en ti. Dios, en este momento con nuestros hijos, con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones, con nuestras carreras, con nuestra vida espiritual, con nuestros miedos, con nuestros problemas de salud mental. Dios, con todo lo que nos pesa, ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón. Clamamos a ti con profunda angustia y clamamos a ti. Y Dios, te damos gracias porque escuchas el clamor de nuestros corazones. Dios, te pido que nos levantes la cabeza y que reconcilies nuestros corazones. Dios, te pido por quienes llegaron tristes para que ya no lo estén y te adoremos de nuevo porque siempre eres bueno y siempre eres fiel. Así que si tú hiciste esa oración, yo te exhorto a que tú en este día confíes en Él. Y también si tú no conoces al Señor también en este día y tú te conectaste con nosotros para escuchar este estudio bíblico y se sentiste tocado por cualquier área y tú necesitas del Señor, yo te exhorto a que tú reconozcas al Señor en tu vida en este día y ore, ¿verdad? En voz alta y le digas, Padre Celestial, estoy listo para confiar en ti, para perdonar mis pecados, para confiar en ti como Señor de mi vida, para ser mi Salvador y para confiar en tu Espíritu Santo. Amén. Así que si tú hiciste esa oración, ponlo en las redes sociales. Yo hice la oración de salvación y pon tu nombre, ¿verdad? Para nosotros poder orar por ti, ¿verdad? Y tratar de comunicarnos contigo ¿verdad? Por el email. Así es que en esta noche quiero exhortarlos a que nosotros adoremos al Señor más y que nosotros dejemos de desconfiar, sino que confiemos en el Señor, aquel que todo lo sabe, aquel que tiene todos los planes para nuestra vida. Y yo sé que a veces hay áreas de silencio, hay desiertos de silencio, pero no te preocupes, no son para destrucción, sino que esas áreas de desierto a veces es para trabajar en nuestras vidas y enseñarnos los propósitos del Señor. Confiando en Dios cuando tú no lo entiendes. Así es que continúa. Lee las escrituras, busca en Proverbios 3:5, busca en 1 de Samuel capítulo 1 y léete la historia de Ana y del Cana y de Penina y para que seas edificado y nada, continúa confiando en Dios. Él te entiende, Él te escucha, Él no ha cortado su mano, Él continúa obrando. Aunque nosotros no lo veamos, Él continúa obrando. Así es que Dios te bendiga en esta noche y nada, nos vemos el próximo miércoles en Equip.